Hola, mi nombre es Sebastián Gutiérrez de grado octavo y el día de hoy les voy a presentar mi actividad TIC de química para el tercer bimestre. Esta trata principalmente de reacciones químicas, las que se presentan en la naturaleza y balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, mi índice es el tradicional método científico que analizaré posteriormente. Bueno, para mi observación. Las reacciones químicas son la principal causa de que la naturaleza, sus derivados y todo lo que está en ella funcione de una manera adecuada. De esta afirmación se puede deducir que también brinda sostenibilidad a todos los seres vivos y microorganismos que habitan en la misma naturaleza. En otras palabras, las reacciones químicas en la naturaleza son los procesos esenciales para que ésta llegue a un equilibrio en todos los sentidos, tanto para el ambiente como para los seres que se asientan en ella, ¿no? De esta manera debemos comprender que dichas reacciones químicas necesitan de un balanceo de todos sus compuestos para que todos los procesos en ellas se lleven a cabo correctamente, haciendo parte de las reacciones, haciendo parte de las reacciones que se centralizan en la ley de conservación de la materia, como en el caso de la reacción química de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, la cual va a ser la que trabajaré y explicaré. Bueno, las, el problema y preguntas de investigación principalmente son: ¿qué son las reacciones químicas y sus diferentes tipos? ¿Y cómo es el balanceo de las ecuaciones químicas presentes en la naturaleza, teniendo de ejemplo a la reacción química de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico? Y las preguntas de investigación son: ¿cómo y qué tipo de reacciones se presentan en la naturaleza y cómo se determina la calidad de un alimento según la cantidad y tipo de sustancias que lo componen? Bueno, para mi hipótesis formulé que en primer lugar se debe tener en cuenta que las reacciones químicas son como tal una transformación en la que cambia la composición de las sustancias que participan. Por otra parte, con un conocimiento previo que he tenido, que he formulado, se supone que el balanceo de ecuaciones surge por la ley de conservación de la materia, la cual dicta que la cantidad de materia antes y después de una transformación o reacción química es siempre la misma. Por esta razón, se entiende que los reactivos, la parte en la que los elementos reaccionan y están a la izquierda de la flecha, y los productos, que son el resultado o producto de la misma reacción, deben tener la misma cantidad de materia. Retomando lo que mencioné, el balanceo de ecuaciones es el proceso en el que se debe equilibrar los átomos de cada sustancia en una reacción. Esto con el fin de que se desarrolle y reaccione de la mejor manera cualquier reacción química. Pero para balancear una reacción química, se debe tener en cuenta la ecuación química, en la que se expresan las sustancias a reaccionar y los átomos de cada una. Con base en esto, se puede decir que en la naturaleza se presentan una infinidad de reacciones químicas que ayudan a su composición, siendo esenciales en todos los ámbitos como la respiración de las plantas y los árboles, la fotosíntesis, reacción de agua, combustión, entre otras, y estas serán expuestas posteriormente. O también se pueden presentar reacciones que sean corrosivas, como la del ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, que también puede ser sumamente irritable a las superficies a la que ésta esté. Muy bien. Para mi experimentación tomé el estudio de la Universidad de los Andes de la Facultad de Ciencias del Departamento de Química, en el que postula todo lo que tiene que ver con las reacciones químicas, tanto el método de balanceo como las mismas ecuaciones químicas y también las reacciones químicas que se presentan en la naturaleza. Y también tomé como referencia como la hoja informativa de New Jersey, del Departamento de Salud de New Jersey, en el que expresan los efectos secundarios que el cloruro de sodio cloruro de hidrógeno podría dar, y todo en cuanto a este compuesto. Muy bien. Un aviso importante en el desarrollo es que antes de comprender qué son las reacciones químicas, sus distintos tipos o casos y cuáles son las que se encuentran en la naturaleza, y además de comprender qué es, cómo es y cuáles son los métodos de balanceo de reacciones químicas, especialmente la del cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, me daría el gusto de mencionar que la ecuación química que voy a balancear lo haré por el método de tanteo, el cual se le ha dado una buena profundización en las clases.
Muy bien, ahora vamos con la primera parte del desarrollo, en la que consta de qué son las reacciones químicas. Bueno, estas también son llamadas cambios químicos o fenómenos químicos y son procesos termodinámicos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias, llamados reactivos o reactantes, que cambian significativamente en el proceso, pudiendo consumir o liberar energía. Y de este proceso surgen los productos que son como tal el resultado de las sustancias iniciales que reaccionan. En un concepto mucho más sencillo es como la reorganización de los átomos, siendo las sustancias iniciales en la reacción aquellas que se modifican. Con esta afirmación puedo decir que por ahora mi hipótesis es cierta. Las reacciones químicas son generalmente irreversibles, ya que suelen involucrar la pérdida o ganancia de energía, es decir, que involucran la formación o destrucción de enlaces atómicos entre las moléculas de los reactivos. Por otra parte, las reacciones químicas pueden dar productos determinados dependiendo de la naturaleza de los reactivos, pero también se tienen en cuenta las condiciones en las que la reacción se produzca. Ok, ahora vamos con la ecuación química. Esta es muy importante mencionarla ya que es una forma sencilla de describir simbólicamente las sustancias de una reacción química. Muestra las sustancias que reaccionan y las sustancias que se originan en una ecuación química, siendo el signo más que se lee como reacciona con y la flecha que se lee como produce. Veámoslo de esta manera, es como una oración gramatical donde se usan fórmulas y símbolos en lugar de palabras. Por medio de una ecuación química se proporciona mucha información de manera concisa y breve. Ok, ahora vamos con los tipos de reacción química. En realidad existen 14 tipos de reacciones químicas, pero las más conocidas y aplicadas son 4, las cuales son la reacción de síntesis o adición. Dos reactivos se combinan entre sí para dar como resultado una sustancia diferente. La otra es la reacción de descomposición. Una sustancia compleja reacciona con otra y se desdobla en dos de sus componentes más simples. La siguiente es la reacción de desplazamiento. Un compuesto o elemento ocupa el lugar de otro dentro de un compuesto mayor o más complejo, sustituyéndolo y dejándolo libre. Y la otra es la reacción de doble sustitución. Los reactivos son sustancias compuestas, por lo tanto, cuando se mezclan, se convierten en la mezcla no de dos, sino de cuatro reactivos. La forma en la que se asocian unas con las otras dependerá de sus propiedades químicas y, y de la misma reacción. Es importante mencionar que estas reacciones hacen parte de las reacciones inorgánicas, involucrando por obvias razones compuestos inorgánicos, mientras que las reacciones orgánicas involucran compuestos orgánicos, como los vinculados con la vida. Muy bien. Ahora vamos con la segunda parte del desarrollo, las reacciones químicas que se presentan en la naturaleza. Bueno, en primer lugar tenemos a la fotosíntesis, en la que se crean las moléculas de glucosa y azúcares por medio de agua, liberando oxígeno como su producto. También tenemos la de agua, que es en la que se forma hielo por medio en la que se forma hielo en el punto de fusión. Esto es un proceso del agua. También tenemos a las de combustión, que se manifiesta en llamas y son de carácter exotérmico. También tenemos a la descomposición química, que son las sustancias compuestas. Estas surgen de otras sustancias, produciendo las mismas sustancias con una composición química más sencilla. Y también tenemos la lluvia ácida, en la que esta se presenta principalmente por la contaminación del aire. Esto es cuando el combustible que se quema en las fábricas se une con la humedad y llegan a las ciudades. Y por último tenemos a la respiración de tanto de animales como de las plantas, siendo un proceso proporcional, ya que las plantas eh, inhalan dióxido de carbono y como tal exhalan oxígeno, mientras que nosotros los animales inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y también el proceso de digestión, en el que se transforman los alimentos que se han ingerido para ser absorbidos más fácilmente. Muy bien, ahora vamos con la parte 3 del desarrollo, que es el balanceo de las ecuaciones químicas. El balanceo de ecuaciones no es más que una consecuencia de la ley de conservación de la materia de Lavoisier, por lo que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos.
Esto implica que la cantidad y variedad de átomos presentes en los reactivos debe mantenerse en los productos. Lo único que varía es la forma en la que están combinados. Balancear significa encontrar los coeficientes estequiométricos en una reacción tal que la cantidad de átomos presentes en los reactivos sea igual a aquellos que se presentan en los productos. Si la cantidad de átomos presentes antes y después de la reacción son los mismos, entonces la suma de la masa de los reactivos es necesariamente igual a la suma de la masa de los productos, o sea, que se cumple la ley de conservación de la materia. Muy bien, ahora existen diferentes métodos de balanceo. En primer lugar tenemos al método de tanteo o de simple inspección. Este método se basa principalmente en que los reactivos y productos de la ecuación de la reacción tengan el mismo número de átomos. Por ensayo de error se escriben coeficientes a la izquierda de cada sustancia presente en la reacción hasta igualar el número de átomos tanto en los reactivos como en productos, como se ha mencionado. En este método se pueden probar diferentes valores numéricos para los coeficientes estequiométricos con el propósito de igualar el número y tipo de átomos de un lado y del otro de una ecuación química. El método de tanteo es útil y sencillo para ecuaciones con pocos reactivos y productos. En ecuaciones más complejas conviene emplear otros métodos como el siguiente, el cual es el método de óxido-reducción. Este método es utilizado para balancear ecuaciones de oxidación-reducción cuando es difícil ajustarlo por otros métodos. Este método se basa en los números o estados de oxidación de los elementos. Además, hay que balancear tanto la masa como la carga, por lo que se debe utilizar el método de ion-electrón. Muy bien, ahora vamos con la parte 4 del desarrollo. En este caso voy a exponer la reacción química que escogí, que es la del cloruro de hidrógeno, llamada también ácido clorhídrico. Esta las he relacionado en toda la presentación porque como tal las dos tienen los mismos compuestos. Bueno, el cloruro de hidrógeno. Este es un gas sumamente irritante y corrosivo. El compuesto base, o sea, el cloruro de hidrógeno, puede producirse artificialmente por manos humanas o puede también generarse naturalmente como consecuencia de la erupción volcánica, la quema de hidrocarburos o incluso por ciertos seres vivos. Para obtener cloruro de hidrógeno basta con hacer que entre en contacto con el agua. El cloruro de hidrógeno se presenta como un gas ligeramente amarillo, no inflamable y más pesado que el aire. Este también se puede producir por manos humanas, por los mismos humanos. El cloruro de hidrógeno se puede obtener mediante la reacción de cloruro sódico con ácido sulfúrico. El cloruro de hidrógeno es un gas de olor picante muy soluble en el agua y la correspondiente disolución tiene fuertes propiedades ácidas y es conocida como ácido clorhídrico. Por esta razón lo he mencionado. Muy bien, ahora vamos con la parte más fundamental en el desarrollo, que es el balanceo de la ecuación de la reacción química. En primer lugar debemos tener en cuenta estos pasos para balancearla. Primero debemos contar y comparar el número de átomos de cada elemento en ambos lados. O sea, acá solo tenemos dos y acá solamente hay uno por cada uno. Para determinar que se puedan balancear. Después debemos identificar los metales y los no metales para comenzar el balanceo por los primeros, continuar con los segundos y finalizar con el hidrógeno y el oxígeno. En este caso no tenemos oxígeno. Para entenderlo de una mejor manera, se identifican primero los metales, luego los no metales, después hidrógenos y luego los oxígenos. También debemos balancear uno por uno los elementos, colocando en este caso números enteros. Y por último, debemos seleccionar eh, también debemos seleccionar los números más pequeños para que se igualen el número como tal de átomos en ambos lados de la ecuación. Debe tomarse en cuenta que el número colocado delante de una fórmula multiplica cada átomo de esta. Cuando el número se multiplica la fórmula 1, en este caso no se escribe.
Y también debemos comprobar que el balanceo de los elementos no descomponga a los demás. En este caso tendríamos que seguir añadiendo los coeficientes para que en este caso todo quede balanceado. Muy bien. Ahora, para mencionarle una mejor forma, aquí tenemos dos átomos de cloro, dos átomos de hidrógeno. Acá tenemos dos, aquí lo pueden ver, y dos. Y acá solamente tenemos uno de hidrógeno y uno de cloro. Para el balanceo, acá por obvias razones ponemos un 2 y en este caso ya estaría balanceado, ya porque en este caso tendríamos dos átomos de cloro, acá principalmente, dos de hidrógeno, acá, y al poner este 2 es como si multiplicáramos este por este por este por este, y ya tenemos la ecuación balanceada. Bueno, para concluir podemos decir que las reacciones químicas son fundamentales para la existencia del mundo tal y como lo conocemos y lo comprendemos hoy. Los cambios de la materia sufre en condiciones naturales y que a menudo produce materiales valiosos, eh, que es solo un ejemplo de ello, ya que la más grande evidencia de la importancia, la más grande evidencia de la importancia de las reacciones químicas es la propia vida. En cuanto al balanceo de ecuaciones químicas, es de vital importancia aplicarla, ya que esta nos ayuda a cuantificar de una manera más exacta toda reacción química, esto haciendo uso de los cálculos estequiométricos para equilibrar toda la reacción química. En cuanto a la reacción, sí, a la reacción que yo escogí, el cloruro de hidrógeno cumple roles importantes en la industria química humana y en la naturaleza, permitiendo la producción de sustancias más complejas o analizando la peligrosidad la peligrosidad de elementos corrosivos como el mismo cloruro de hidrógeno. En cuanto a las preguntas de investigación, la de las reacciones químicas que se presentan en la naturaleza son de gran importancia, ya que ayudan a componer a todo el ecosistema por medio de reacciones de fotosíntesis, respiración, digestión, respiración de las plantas, combustión, agua, descomposición química, que ayudan a equilibrar todo el sistema en sí, todo el ecosistema. Y en cuanto a la segunda pregunta de investigación, esta puede ser partidaria de varios aspectos, ya que los alimentos se pueden apreciar en propiedades cuantitativas o sensoriales. Por ejemplo, en las sensoriales se tienen en cuenta el color, sabor, olor y textura del alimento. Se les considera como las cuatro propiedades organolépticas principales de los alimentos. Y en cuanto a las cuantitativas, son la cantidad de compuestos de los alimentos que se pueden expresar como la sal, en la del alimento. Eso es un ejemplo. Bueno, aquí tenemos las bibliografías. Y gracias, espero que les haya gustado mi presentación. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.